Bienvenido al canal de audiolibros de Narraciones Budismo. Capítulo 22 del audiolibro El precioso ornamento de la liberación, por Gampopa. Traducido por Khenpo Koncho Gyaltsen Rinpoche. Editado por Annika Chinley Chodron. Narrado por Jambel Wammo. Cristina Ingrid B. En el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema me refugio hasta que alcance la iluminación. Que por el mérito que acumule de la práctica, de la generosidad y las demás perfecciones, pueda alcanzar el estado de un Buda para el beneficio de todos los seres. Puedan todos los seres lograr la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan todos los seres estar libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Puedan todos los seres nunca estar separados del gran gozo que está libre de sufrimiento. Puedan todos los seres morar en la ecuanimidad, libres del apego y la aversión, sin considerar a algunos cercanos y a otros distantes. Esta base, ungida con perfume y cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, la visualizo como una tierra pura y la ofrezco. Puedan todos los seres disfrutar de esta tierra pura. Apéndice A. El Dharma del Señor Gampopa. Sección 1. Un breve recuento de la vida del Dharma del Señor Gampopa. El océano, como leche de visión, meditación y acción, es batido transformándose en mantequilla de sabiduría iluminada. Yo me inclino ante el incomparable Gampopa, quien logró que las enseñanzas del Buda florecieran y unió el linaje del Kadampa y Mahamudra. Y generalmente la historia de su vida y liberación es profunda como el océano y vasta como el espacio. Solo el Buda puede relatarla completamente. Gampopa, el principal discípulo entre todos los discípulos de Milarepa, es como un sol entre estrellas. Como Marpa dijo en la explicación del sueño de Milarepa de los 4 pilares, donde un buitre tenía un polluelo que sería el incomparable, esto hacía referencia a un gran discípulo, Gampopa Zambalin Jakpa, quien vendría donde Milarepa desde el norte. Milarepa también tuvo un sueño, en el cual se profetizaba la venida de Gampopa. En el sueño, Gampopa iba hacia él portando una vasija de cristal vacía, la cual Milarepa llenaba con néctar de su vaso de plata. Además, el mismo Buda había predicho su venida. Antes del tiempo de Buda Shakyamuni, Gampopa había nacido como el maestro de Dharma Method Dache. Durante el tiempo de Buda Shakyamuni, nació como Chandraprabha. Para difundir la práctica del linaje en el Tíbet, nació en el año del tigre de agua en Sewalum, en el norte del Tíbet central. El nombre de su padre era Nyiwa Gyelpo y el de su madre, Ngalsa. Tuvo 3 hermanos. Estuvo casado por 12 años. Tuvo un hijo y una hija. Sucedió que durante una gran epidemia murieron sus 2 hijos y su mujer también enfermó. Cuando ella estaba moribunda le confesó: «Estoy agonizando, y cuando mueras te casarás con una hermosa mujer y me olvidarás». Él le prometió que en vez de eso se haría monje. Con su corazón aliviado, ella murió. Gampopa estaba muy entristecido por estas pérdidas y fiel a su promesa se hizo monje bajo el maestro espiritual Shaolin y se le dio el nombre de Suenan Rinchen. De este maestro y del gran Chadul obtuvo la enseñanza de los 6 tratados del Kadampa y otras enseñanzas, dominándolas. Recibió la iniciación de Chakrasambhara e instrucción en meditación por Loden Sherab de Mongyul. De los maestros espirituales Chayulwa, Chakrikonkawha y Nyugrumpa, estudió todas las enseñanzas de Yowa Atisha. De este modo, desarrolló completamente la comprensión de las enseñanzas del Buda. Gampopa vivía en una magnífica mansión y allí practicaba meditación con la mente en un solo punto. Recibió signos, tanto en sueños como en vigilia, de haber logrado el 10º nivel del Bodhisattva como el descrito en el Sutra Suvarnaprabhasa. Una vez en primavera, fue a caminar fuera de las tierras de su mansión.
Pasó cerca de 3 mendigos y de uno de ellos oyó el nombre de Milarepa. Cuando escuchó este nombre, su mente se embelesó por completo y le brotaron lágrimas de devoción. Estaba como un apasionado jovencito viendo una hermosa diosa, o como el repentino susurro de las hojas de un manzano agitado por el viento. Estaba confundido acerca de qué hacer. A continuación, regresó a casa y trató de realizar su práctica principal, la plegaria de las 7 ramas, pero fue incapaz de realizarla. No podía entender esto, y se preguntó qué estaba sucediendo con su mente. Antes de irse a dormir, practicó una profunda meditación, adquiriendo el estado de la mente en un solo punto, y reconoció que todos los fenómenos eran vacuidad. Pudo también leer las mentes de todos los seres. Al levantarse de esa meditación, fue en la búsqueda de los 3 mendigos. Los encontró durmiendo en una posada y les preguntó dónde estaba Milarepa, quién fue su maestro, qué enseñanzas daba y qué cualidades especiales tenía. El mayor de los mendigos le respondió: él está en Guntan, y su maestro fue Marpa el traductor, el discípulo del gran pandita Naropa. Él enseña los 6 yogas de Naropa provenientes del Tantra Gevagra. Mucha gente viene a visitarlo, pero cada uno lo ve en forma diferente. Yo mismo en todo caso no lo vi. Gampopa entonces les ofreció mucha comida y hospitalidad. Esa noche se fue a dormir, orando con la mente en un solo punto a Milarepa. En un sueño soplaba una gran trompeta. No había más grande en Tíbet central. Su sonido penetraba el universo entero. Entonces golpeaba un enorme gong. Después, una mujer le dio un gran tambor y le pidió que lo golpeara para el género humano. Ella entonces le dio una copa cráneo llena de leche y le pidió que la ofreciera a todos los animales. Ella le dijo que bebiera de esta cuando estuviera sediento y que ello extinguiría la sed de todos los seres de los 6 reinos. Entonces ella dijo: ahora me iré hacia el norte. Así soñó. Cuando despertó en la mañana, decidió ir donde Milarepa. Vendió su casa y terreno, juntó 16 onzas de oro y algo de té, y luego fue a despedirse de sus antiguos maestros. Frustrados, ellos dijeron: nosotros, el gran gong de cobre, pero otro hará el sonido. Es inevitable. Aun la grasa de perro es aceptable si cura la herida. No entregues nuestras tradiciones monásticas. Así, obtenido su permiso, se fue a ver a Milarepa. Cuando llegó a un pueblo cerca de Trashingan, donde estaba Milarepa, Gampopa le pidió a una mujer de edad información sobre Milarepa. Ella respondió: ayer fui a ver a Milarepa. Él dijo: un hijo vendrá desde el Tíbet central. Quien quiera que me lo presente no renacerá en los reinos inferiores. Por esto, mi hija lo presentará a usted ante Milarepa. Escuchando esto, Gampopa pensó para sí: yo debo ser un vaso verdaderamente apropiado. De este modo, su orgullo creció. Milarepa percibió esto y rehusó encontrarse con él por medio mes. En su lugar, lo recibió Sevanrepa en una cueva y le pidió que esperara allí. Después de 15 días, Milarepa lo recibió en Tro de Trashingan. Gampopa le ofreció el oro y el té. Milarepa respondió: el oro y este anciano no concuerdan, y no tengo un recipiente para hervir el té. Así que se los devolvió, y le dijo a Gampopa que los usara para su práctica. Milarepa entonces preguntó: ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Sonam Rinchen, contestó Gampopa. Milarepa entonces repitió: Sonam, que significa virtud, 3 veces, y continuó: la virtud es acumulada por grandes realizaciones. Tú eres verdaderamente precioso, Rinchen, para todos los seres. Milarepa entonces le dio a Gampopa un poco de néctar, que contenía alcohol, en una copa de cráneo. Gampopa tuvo algunas dudas acerca de esto, pero por ser aún él un monje, el alcohol está prohibido. Milarepa dijo: no pienses tanto, solamente gózalo. Y entonces Gampopa lo bebió todo sin dudarlo. Milarepa comprendió por esto que Gampopa iba a sostener el linaje de todas las enseñanzas. Milarepa entonces cantó una canción de recepción. Entonces fueron a Chuwar en Manglung. Milarepa preguntó: ¿qué iniciaciones y enseñanzas posees? Gampopa explicó en detalle qué había recibido.
Milarepa dijo: Son excelentes y profundas aquellas enseñanzas que has recibido. Yo también te daré la bendición de mi linaje. Y entonces le dio a Gampopa la bendición e iniciación de Sindura Mandalava Rayogini. En un momento Gampopa dijo presumidamente: Yo puedo permanecer sentado en meditación por 7 días. Milarepa solamente rió y dijo: Tú no puedes obtener aceite exprimiendo arena. Tú obtienes aceite exprimiendo semilla de mostaza. Practica mi breve yoga Achandali. Gampopa meditó día y noche y pronto experimentó los 10 signos del éxito, Uma, etc. En sueños y en otras experiencias recibió signos de que había obtenido los 8 buenas cualidades. Todo esto lo relató a Milarepa en una canción. Milarepa le contestó con otra canción que profetizaba el futuro de Gampopa, donde él beneficiaría a innumerables seres. Entonces dijo: Cortad todos los apegos, tanto en sueños como en vigilia. Mantén esto en tu mente y ve si esto llega a ser verdad o no. Entonces, una verdadera devoción interna de este anciano nacerá en ti y lograrás la realización de la esencia búdica. Gampopa entonces practicó diligentemente. Vio los 7 Budas de la medicina y otras deidades y el ilimitado campo búdico Sambhogakaya. Vio especialmente a Rajula, del tamaño de un pelo de cabello, no distante, eclipsando el sol y la luna. Le repitió todo esto a Milarepa, quien le dijo: Ahora estás empezando a prometer. Ahora. Ahora debes ir al Tíbet central y practicar allí. Recorrerás el peligroso camino con el poder psíquico. Debes ser cuidadoso con esto. El monte Gampodar será el lugar donde medites y reúnas discípulos. Cuando Gampopa estaba partiendo al Tíbet central, Milarepa lo acompañó parte del camino y cantó una canción de instrucción para él. Milarepa entonces le dio consejos muy especiales y le dio el nuevo nombre de Gelung Dorje Dzimpa Yamlung Champa, el universalmente renombrado Bhikshu sostenedor del Vajra. Antes de que ellos partieran, Milarepa dijo: Tengo una profunda enseñanza para ti. Llevó a Gampopa detrás de una gran roca cercana, y entonces se levantó la parte posterior de sus túnicas y le mostró a Gampopa sus nalgas, todas duras y callosas como las manos de un mono. Tienes que mantenerte sentado en un asiento como este. No menciones estos a los otros. Y entonces dijo: En el año del conejo, el día 14 del primer mes, trata de venir a Drin y Ñanam. Y entonces padre e hijo partieron. Gampopa viajó al Tíbet central y meditó en Oelca y en el Niel. Después de un tiempo, recordó la instrucción de su maestro de retornar a Drin, pero el momento ya había pasado. No obstante, partió, y cuando hubo llegado tan lejos como el valle Yarlung, recibió la noticia de que Milarepa había entrado en el parinirvana. El mensajero, entonces, le dio la túnica y el bastón de Milarepa. Estas noticias fueron demasiadas para Gampopa, quien se desmayó. Cuando volvió en sí, cantó una canción pidiendo encontrarse con Milarepa cara a cara una vez más. Y entonces esparció 8 onzas de polvo de oro hacia Ñam y regresó a Ñel. Allí se encontró con la encarnación de una mujer joven, hermosa y rica, que le prometió auspiciar su práctica de meditación. De este modo, estuvo por 6 años en Sewalung, en Ñel, y por 12 años en Gelung, en Oelca. En aquellos lugares meditó continuamente como un río fluyente. Comprendió que todo el samsara y el nirvana no son sino sueños e ilusiones. De esta manera, logró la sabiduría libre de elaboración. Como Milarepa había predicho, Gampopa fue a Dakla Gampo y construyó un centro de meditación reuniendo muchos discípulos del Tíbet central y oriental como una bandada de gansos en un lago de lotos. Dio ahí vastas y profundas enseñanzas de acuerdo a las aptitudes individuales de sus discípulos. De esta manera, las corrientes unificadas de las enseñanzas Kadampas y Mahamudra emergieron como el sol naciente. Gampopa fue capaz de manifestarse instantáneamente en muchas formas. Cuando daba una bendición, se manifestaba como Buda Shakyamuni. En otras ocasiones, se mostraba como el gran compasivo Chenresi
y muchos otros yidams, budas y bodhisattvas. Podía colgar sus túnicas dharma en un rayo de sol. Cuando meditaba en uno de los 5 elementos, parecía ser como ese elemento. Podía sentarse sobre su tela de meditación monacal y flotar a través del río y volver. Podía suspender su tazón de limosna en medio del aire. Así desplegó muchos poderes milagrosos y dio muchas enseñanzas. Al final de su vida dijo: he trabajado mucho por las enseñanzas del Buda y he entendido la llama de la sabiduría en seres que estaban tan ciegos. De este modo, el trabajo que debía ser hecho por estos discípulos en esta vida ha sido realizado, y para el beneficio de generaciones futuras he compuesto muchos textos significativos. Quiero asegurarle a mis discípulos actuales y por venir que si ellos tienen confianza en mí, les protegeré de los sufrimientos del samsara y del nacimiento en reinos inferiores. Por lo tanto, no estén tristes. Este insuperable gran maestro Gampopa disolvió el mandala de su forma manifestada el día 15º del 6º mes del año del pájaro de agua, el año 1153 después de Cristo. En ese momento muchas maravillas y signos milagrosos, tales como arcoíris y cantos celestiales y lluvias de flores, atrajeron a muchos seres. Cuando fue cremada su forma física, la lengua y el corazón no se quemaron. Muchas reliquias aparecieron en las cenizas para ser usadas en la acumulación de méritos por los seres. Las reliquias están aún ahora, a comienzo del siglo XVII, proliferando. Para todos los seres que estuvieron conectados con él, aun tuviesen muchas emociones conflictivas, aparecieron arcoíris y llovieron flores cuando ellos murieron. Por el poder de su gran compasión, todos aquellos que estuvieron conectados con él entraron en el camino de la iluminación. Sección 2. Manifestaciones milagrosas. Gampopa adoptó inconcebibles y magníficas manifestaciones. Daremos cuenta de un breve acontecimiento. Varias personas en Lhasa fueron testigos de la llegada de Gampopa en el día 13 del primer mes. En ese lugar él realizó preparativos, y el día 14 él realizó una ceremonia consagrada. En el día 15 concluyeron con un ritual de agradecimiento. Esto fue relatado por muchas personas de Lhasa. El patrocinador Gebum dijo: el lama vino preparado a mi lugar en el día 13. En el día 14 realizó una ceremonia de consagración y en el día 15 él la realizó las conclusiones del ritual en agradecimiento. Y él voló en el cielo. ¡Qué maravilloso! Los monjes de su monasterio de base dijeron: Gampopa salió de su retiro el día 13. Entregó instrucciones de meditación en el día 14, 15 y 16 a quienes había reunido provenientes del Tíbet. Él no fue a ningún lugar. Luego el atendedor guardia Salyan dijo: por todos los meses de invierno, el precioso lama estuvo en retiro en su celda. Él no dio enseñanzas, pues permaneció en ayuno y silencio. Pero de esta manera, él se manifestó en 4 lugares al mismo tiempo. En otro momento, el discípulo Lexe preguntó: en el pasado, oyentes y otros alcanzaron la completación de la absorción meditativa llamada agotamiento y supresión. ¿Por qué no ahora? Gampopa respondió: porque tú no puedes entrenar bien tu mente. A la mañana siguiente, Lexe fue a ofrecer el yogur al lama, pero todo lo que vio en la cama de Gampopa fue un enorme fuego que tocaba el cielo. Él estaba muy asustado e inmediatamente se abalanzó fuera y le dijo a Salyan. Ellos rápidamente entraron juntos. Allí no había fuego. Justo el lama se estaba sentado en su asiento. De esta forma él demostraba la realización de la absorción meditativa llamada agotamiento y supresión de los 5 elementos. En otros momentos, muchos discípulos fueron testigos que en el día de sol y en la luz de lámparas de noche, Gampopa no proyectaba sombra alguna. En otra ocasión, el meditador Goten vino a hacerle una ofrenda de papel. El ayudante de Gampopa lo dejó solo con él para hacer la ofrenda personalmente. Él volvió y preguntó: ¿quién construyó esta estatua de Chenresi de 1000 brazos? Es muy bella y hermosa. ¿Y dónde reside el lama?
Entonces el ayudante lo llevó adentro. No le dijo que no había una estatua, sino el lama. Al poco tiempo el maestro cónsul dijo: «Qué sorprendente es esto. El bodhisattva que ha alcanzado un alto nivel puede revelar todas las más pequeñas necesidades de todos los 3000 universos en la pequeña semilla de mostaza. La semilla de mostaza no es tan grande y los 3000 universos no son tan pequeños». Gampopa dijo: «Este es la forma natural del Dharma como tal. Cualquier cosa es posible en el estado convencional. Todo un cuerpo puede ser reflejado en dos pequeños ojos. Unas 4 pulgadas de un gran espejo pueden reflejar un cuerpo entero, caballos y elefantes. Un pequeño estanque puede reflejar la luna y el cielo». Él dijo: «Mírame». Gampopa se había transformado él mismo en el cuerpo de Buda más grande que una montaña. Gampo, mientras permanecía en su pieza, que tenía el espacio para acomodar a 5 personas. Gampopa dijo: «Cuando yo estaba viviendo en Sanglung, comprendí el camino de la manifestación de los 3 kayas. Más tarde me sentí muy feliz. Antes, cuando nosotros recitábamos muchos mantras, demonios y espíritus nos podían causar mal. Ahora, aun sin recitar un mantra, estos demonios y espíritus no pueden causar daño. Antes, cuando yo me reunía con estudiantes y gueses, había inseguridad. Ahora, ninguna materia que un gran estudiante pueda encontrar, ahí no hay inseguridad, puesto que la puerta del reino del conocimiento está abierta». Una vez el discípulo Gargón solicitó la transmisión de la práctica de Chakrasambhara del señor Gampopa. Durante esa ceremonia, la luminosidad de la cadena de mantras salió de su boca y se disolvió dentro de Gargón. Él desarrolló gran devoción a medida que él realizaba postraciones. Vio a Gampopa en la forma de Chakrasambhara con 4 caras y 12 brazos. En otra ocasión, la madre de Kyogom, un discípulo, había fallecido. Kyogom había construido una imagen con las 5 familias de los Budas y las llevaba al lama para solicitarle su santa bendición. Él dijo: «Por favor, bendigámosla rápidamente porque el cuerpo del cadáver tiene que ser cremado pronto». «Sí, eso es correcto». Inmediatamente quemó incienso y realizó ofrenda del mandala. Él mismo se manifestó en la forma de Buda. Desde su Usnisha, luces de colores de arco iris irradiaban hasta las imágenes. El asombroso e increíble sonido de la música podía ser escuchado desde el cielo, y una lluvia de flores cayó. Él miró profundamente el cielo y dijo: «Así es como tu santidad se puede manifestar rápidamente». En una ocasión, un pastor estableció su mente en la práctica de la meditación al escuchar el nombre de Gampopa. Aquel fue un hombre llamado Gyaltom Dorje, que incluso pensó que nunca vería a Gampopa. Experimentó la realización de su meditación a través de la ofrenda de mandala hecha con devoción. En otro tiempo, Nyangtang y Shergom habían ido a solicitar instrucciones de meditación a Gampopa, pero ese día él no podría llegar a Gampo. Entonces ellos se detuvieron en la estación del cerro plenos de devoción. En el medio de la noche, Nyangtang realizó Mahamudra, así como Shergom lo hizo al amanecer. Una mujer leprosa de Wolca no podía conseguir aproximarse debido a las heridas en sus piernas y manos. Ella miró fijamente la punta de la montaña donde vivía el lama y rezando y suplicando a él con devoción. Más tarde ella se recuperó de su dolencia y fue a ver al lama. Recibió muchas instrucciones y llegó a ser altamente realizada. Una vez él permaneció de pie en su túnica de 3 dharmas mientras hacía el mudra del néctar de la unión de pulgares. En el primer día, él manifestó 7 cuerpos. En el segundo, él apareció de 14 formas. En el tercer día, sus formas llenaron completamente la cueva. Luego todas las formas se disolvieron dentro de un cuerpo nuevamente. El señor Gampopa se manifiesta de increíbles apariciones. Aquí solamente hay una mínima porción, y una mínima porción ha sido contada. Sección 3. Métodos y enseñanzas de Gampopa. El señor Gampopa condujo a sus discípulos por el camino gradual y a los practicantes avanzados les entregó instrucciones de Mahamudra y los 6 yogas de Naropa. De este modo,
Él entregó innumerables, vastas y profundas enseñanzas a numerosos y grandes discípulos. Esas colecciones pueden ser vistas por alguien con interés. El Señor del Dharma, quien fue la encarnación de la compasión, tuvo excelente habilidad para guiar a sus discípulos hacia la iluminación que está libre de confusión y de las causas del sufrimiento. En una ocasión, él enseñó de esta manera: contemplar la impermanencia es la causa raíz de la práctica de meditación exitosa. Por tanto, recoge esto para liberar a la mente de apegos. Esto es más importante, enfocarse en la causa y efecto, karma y resultado, porque esto nos permite a nosotros ser sinceros con nuestra práctica y actividades. Si estas enseñanzas no son sostenidas fuertemente en tu mente, tu práctica del Dharma no fluirá bien. Una persona que lleva estas instrucciones en su corazón será un sincero y gran practicante y siempre se esforzará por estar libre del samsara. Esto es importante para entrenar la mente en el amor bondadoso, la compasión y la bodhicitta. Si eso está bien aprendido por tu corazón, cada acción será causa para el beneficio de otros. Sin esto, uno no puede lograr las dos formas del cuerpo, Nirmanakaya y Sambhogakaya. Sin esos logros uno no puede conseguir el Dharmakaya, porque ellos son interdependientes. Si uno no realiza Dharmakaya, no estará nunca libre del samsara. Por ejemplo, es como haberle temido al cielo. No importa dónde tú has nacido. Esto es el estado del samsara. La bodhicitta es importante al principio porque sin ella uno no puede estar en la familia Mahayana. Es importante al medio porque sin este sendero uno puede caer al estado de oyentes o realizadores solitarios. Esto es importante al final, porque sin ello no se puede lograr las dos formas del cuerpo. Contemplar la impermanencia es importante al principio, porque uno no puede desapegarse de esta vida. Es importante al medio, porque sin ella uno mantendrá las cosas como permanentes y no llegará a liberarse. Y es importante al final, porque el significado de la impermanencia y la vacuidad es el mismo. La conciencia del karma y resultado es importante al principio, porque ella guiará hacia la ética y moral y cerrará las puertas a los reinos inferiores. Es importante al medio, porque viendo todo como un sueño o ilusión, uno causará la reunión de las dos acumulaciones. Esta es importante al final, porque logrará las dos formas del cuerpo por la perfección del estado convencional. Todas las etapas son esenciales. Si uno no puede mantener estas instrucciones dentro de su corazón, podría aferrarse a familiares, amigos y riqueza. Aunque uno podría realizar la naturaleza inalterable de la vacuidad, uno no se beneficiará de ello y podría ir a los reinos inferiores más bien que a los superiores. Y entonces, allí podrías no estar atado a esta vida. Entrénate a ti mismo en ver a todos los fenómenos como un sueño o ilusión. Entrena a tu mente en el amor bondadoso, compasión y bodhicitta. Si practicas eso bien, tú podrás renacer en reinos superiores y no caer en existencias inferiores. Estas enseñanzas enfatizan la importancia de la habilidad en el método. En algunas ocasiones, él pone énfasis en este otro camino. Dice: al realizar la naturaleza inalterable de la vacuidad a través de la práctica del tumo, se centra en la sabiduría consciente. La práctica de la meditación en la naturaleza incambiable de la vacuidad es el refugio para todas las esferas de dominio del Dharma. Esta es bodhicitta última. Esta es la no ruptura de votos. Este es el supremo camino de mantener el samaya. Es compasión no acotada a un objeto de aquí en adelante. Si tú deseas tener realización última y pura en el Dharma, entonces el Dharma debería ser practicado de acuerdo al Dharma. La práctica del Dharma te llevaría por el camino a la iluminación y toda confusión sería disipada del camino. Error y confusión serían realizados en sabiduría. Al contemplar la muerte, todo apego en cada aspecto del samsara es desvanecido. Al contemplar todas las faltas del samsara y la causa y efecto, uno se alejaría de toda acción no virtuosa. Al meditar en el amor bondadoso, compasión y bodhicitta, la mente se aleja del interés en la paz de uno mismo. Al meditar en la vacuidad que todo lo pervade, la mente está libre de codiciar conceptos y objetos como reales.
Las instrucciones en estas técnicas de meditación fueron también enseñadas ambas como medios hábiles y sabiduría consciente. Dice así: aunque tu mente esté realizada como Buda, no abandona al maestro Vajra. Mientras tú realizas toda apariencia como mente, tú no cesarás de acumular virtudes. Mientras tú puedas no tener riesgo de renacer en reinos infernales, podrías abstenerte de las no virtudes. Incluso cuando la protección del Buda se ha logrado, no difamar o abusar del Dharma. Aunque tú puedas lograr tener grandes cualidades de absorción meditativa, no seas orgulloso. Aunque puedas lograr la naturaleza no dual del samsara y nirvana, permanece en un lugar solitario. Aunque puedas realizar la insuperable naturaleza de ti mismo y los otros, no abandones la práctica de la gran compasión. Estas instrucciones fueron dadas a discípulos realizados. Todas las instrucciones dichas hasta aquí fueron entregadas de manera imparcial a los monjes y laicos, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, estudiantes y analfabetos, y así sucesivamente. Debido a conocer claramente la mente de los practicantes, Gampopa solo entregó instrucciones de acuerdo a las facultades mentales, intereses y nivel de experiencia meditativa. De esa manera, el señor Padmodrupa preguntó a Gampopa: ¿cuándo es el tiempo de realizar actos que beneficien a otros? Y él le respondió de la siguiente manera: cuando uno realiza el gran estado de la mente, uno puede guiar a sus discípulos. Mientras eso no ocurra, uno no puede lograr la clarividencia. Si uno no tiene clarividencia, no podrá entender el nivel de las otras mentes, ni podrá distinguir las enseñanzas que son más oportunas. Si uno tiene realización en el estado de no meditación, entonces, a través de la gran compasión, la mente de uno espontáneamente operará en beneficio de otros. Cuando uno está totalmente libre de apegos y asuntos en esta vida, una gran compasión continuamente surge y otros seres sensibles son perfectamente beneficiados. En resumen, el señor del Dharma tuvo gran habilidad para enseñar. A aquellos que fueron sus alumnos, él dio instrucciones basadas en el dominio de escrituras sagradas. A aquellos que fueron sus estudiantes, él explicó las instrucciones directamente con ejemplos. Algunas especies de métodos convencionales de enseñanza, en largas o cortas sesiones, eventualmente permitían alcanzar la iluminación a través de la combinación de métodos y enseñanzas. A todos los sinceros y dedicados practicantes, él dio enseñanzas que guiaron su propia conducta. Dice así: el gran odio por los enemigos, el fuerte apego por los parientes y amigos y el fuerte apego a la abundancia. Todas estas son prácticas mundanas concernientes al Dharma. Estos tres podrían ser evitados si uno desea practicar el Dharma desde el corazón, recorriendo de sur a norte, sometiendo a tus pies. Acabando con los nidos de hormigas al lado del campo. Estas son las prácticas mundanas concernientes al Dharma. Un antiguo tonpa que ha llegado a transformarse en un dueño de casa, uno con abundante acumulación de repulsión, el estudio de uno con realización en deterioro. Estas son las tres vergüenzas de la medicina del Dharma. Estas tres deberían de ser evitadas si uno desea practicar el Dharma de manera pura. Estas tres deberían ser evitadas si se desea practicar el Dharma desde el corazón. Presumiendo acerca de la erudición, presumiendo acerca de honores en meditación en aislamiento y presumiendo acerca de la vida ascética. Esas son las tres que rompen el ejercicio del Dharma. Estas tres deberían ser evitadas si uno desea practicar el Dharma de manera pura. Estas tres deberían ser evitadas al practicar el Dharma desde el corazón. La carne molida, no virtuoso alimento. El alcohol que causa a los bebedores y engañoso cuerpo joven. Estos son los tres venenos de la práctica del Dharma. Estos tres deberían ser evitados si uno desea practicar el Dharma de manera pura. Estos tres deberían ser evitados si uno desea practicar el Dharma desde el corazón. Pronosticando lo que no había sido visto, sanando la muerte de un niño de gente común, y siendo incapaces de ser bondadoso con un paciente. Esas son las tres formas de quemar las prácticas del Dharma. Estas tres deberían ser evitadas si uno desea practicar el Dharma de manera pura.
Estas tres deberían ser evitadas si uno desea practicar el Dharma desde el corazón. Inagotable samsara, continuo de trabajo de acumulación de riqueza e interminable conversación inútil. Estas tres van en sentido opuesto al Dharma. Estas tres van en sentido opuesto. Yo dejé estas tres de lado también. Esto es bueno si tú las dejas de lado también. Maestros sin calificaciones, discípulos sin devoción, disputas y abusos de amigos del Dharma. Estos tres van en sentido contrario al Dharma. Yo dejé estas tres de lado, y es bueno si tú las dejas de lado también. La tierra natal es como la prisión de un demonio. La acumulación de riqueza a través de pasar apuros y aplazando los insaciables deseos de otros. Estos tres van en dirección opuesta al Dharma. Yo dejé estas tres de lado también. Esto es bueno si tú lo dejas de lado también. Querido amor para un despreciable enamorado. El enemigo, los niños queridos, y deambulado sin norte en lugares. Estas tres van en sentido contrario al Dharma. Yo también dejé atrás estos de lado. Eso es bueno si tú lo dejas también. De esta manera, Gampopa dio consejos e instrucciones en ambas formas de verso y prosa, en general y de maneras específicas. Él dijo: yo tuve un tiempo difícil experimentando realizaciones de la práctica de meditación. Para usted esto no es así porque estas instrucciones son un estupendo y hábil método. En suma, el linaje Kagyu tiene magníficas bendiciones como ningún otro. Si tú puedes resistir las penurias del viaje y conseguir la confianza, habrá muchos quienes podrán seguir la senda. Para aumentar la práctica de meditación, disipar obstáculos y dar surgimiento a la experiencia de enseñar, esto es totalmente efectivo al practicar el Kuru Yoga con el Tumo y meditaciones de Mahamudra al recibir el otorgamiento de poderes. En este sentido, él giró la ilimitada rueda del Dharma para incontables aprendices. Incluso él mismo tuvo que trascender los conceptos de nacimiento y muerte. Él pensó en demostrar la impermanencia de todos los fenómenos, particularmente el tema del nacimiento y la muerte, en atención a aquellos que eran más perezosos. Cerca de su muerte, Gampopa entregó el Dharma base del Dharma Señor Komsul y dijo a esos congregados: yo puedo no permanecer en este mundo mucho tiempo. Si alguien tiene dudas o preguntas, venga y pregunte. Aquellos que practican sinceramente no necesitan muchas palabras, solo guardar estas instrucciones en su corazón. Aquí está la esencia de las instrucciones medulares. La encarnación de todos los Budas de los tres tiempos, permeando las 10 direcciones con la luz de la compasión, disipan la oscuridad en mi corazón. Yo me postro ante los lamas de los tres tiempos. Fascinante. Aquellos quienes desean mantener su propia conciencia primordial, posar la conciencia de manera natural como una pelota de algodón. Mente sin base, libre de toda acción. Pon la mente de manera libre, sin control. Mírala directamente. Cuando relajación o excitación ocurran, mira a la mente misma. Aparta toda actividad que altere la mente. Permanece consciente de Mara cuando las expectativas surjan. Poner la mente sin artificios es el Buda. Las elaboraciones mentales no son la vestimenta de un Buda. Libre de todo movimiento de día y de noche, la mente como tal está localizada en ese camino. Libre de la codicia, claro como el espacio. Esta es la visión que hace no caer en cualquier dirección. La confianza surge naturalmente, pura e inalterable como el cristal. En esta mente clara y libre de codicia, la incesante continuidad surge naturalmente, sin artificios, como un niño. Esta es acción libre de apego. Sin rechazo o aceptación, surge naturalmente. Y así, de este modo, sin realizar tu mente como un Buda, tú no puedes encontrar a Buda en algún lugar fuera en las 10 direcciones o 3 tiempos. Entonces, habitúate a mirar en tu propia mente. De este modo,
Él habló en palabra vagra. Además, dijo, yo explico estas cosas para futuras generaciones. Cuando yo me introduzco en la no dualidad, que traspasa los elementos, tú no pensarías, oh, ahora el lama no existe. Mi mente es inseparable de todos los preciosos. Preciosos lamas y budas de los tres tiempos, permeando todos los tiempos y lugares. Medita, suplica y piensa en mí, y mis bendiciones estarán allí sin ceder. Aquellos quienes son practicantes avanzados, por favor practiquen meditación en la insuperable naturaleza de sabiduría y compasión, la cual corta con los dos extremos. Por favor, practica los 6 profundos yogas de Naropa, los cuales constituyen las más profundas de todas las prácticas de meditación. No importa los surgimientos logrados, ve para la más alta realización y sin apego. Si algunas dudas o obstáculos surgen en tu mente, busca en los diferentes textos en los cuales se explica cómo disipar obstáculos y desarrollar devoción por los grandes lamas. Si tú aspiras paz y felicidad, practica constantemente más y libre de deseo. Si tú aspiras a la perfecta budeidad, permanece en un lugar solitario. Recuerda repetidamente el sufrimiento del samsara y libera apegos de esta vida. El verdadero lama está en tu propia mente. Allí no necesitas buscar otro. Realiza la naturaleza de la interdependencia original claramente, sin pensamientos conceptuales. Cualquier aspiración y oración de dedicación que digas, dedícala vasta y profundamente a la iluminación de otros seres. La no nacida es semilla de Dharmakaya. El incesante sendero es Sambhogakaya. El consecuente resultado de la manifestación es el Nirvanakaya. Esto sintetiza todas mis enseñanzas. Así tú deberías entenderlo de esta forma. En el futuro, aquellos que piensan, oh, yo no lo he encontrado simple el estudiar y practicar los textos que he compuesto, el precioso rosario joya del supremo camino, el precioso ornamento de la liberación, la quema que cumple todos los deseos de las nobles enseñanzas y otras. No hay partículas de diferencia. Esto es lo mismo que encontrarme. Hay quienes están teniendo tiempos duros entendiendo y practicando el Dharma. Piensa en mí y suplica con devoción. Las bendiciones surgirán naturalmente. Muchas cosas dañinas pueden suceder a los seres sensibles. Esto hace difícil poder beneficiarlos. No hagas esfuerzos en construir asientos del Dharma, imágenes, estupas y demás. Practicando el Dharma bien, de acuerdo a las enseñanzas del Dharma, es el real asiento y vida de liberación de los lamas. Y así, practica el Dharma sin ir en contra de las enseñanzas del Buda. Generalmente la apariencia de un lama es como un sueño. Incluso aunque él puede disolverse, sus magníficas bendiciones no te abandonarán. Esta es mi responsabilidad, proteger a quienes me siguen, ahora o en el futuro de los sufrimientos del samsara. Así que, no olvides desarrollar devoción y aspiración. Por consiguiente, incontables enseñanzas y consejos fueron dados libremente. En el año 1155 de la era común, cuando él tenía 75 años, durante el sexto mes lunar, en el día 16, luna llena, llevando puesta la toga de los 3 dharmas, sentándose en completo loto en postura recta, sus ojos miraron largamente el cielo. Absorbió en la luz clara y libre de todo surgimiento y cesación. En modo de permaneciendo en todo fenómeno, el señor del Dharma Gampopa falleció. En ese momento, todo el espacio se llenó de luces y arcoíris. La música y tambores de dioses fueron oídos por todos lados. La tierra tembló y tronó. Todas las ofrendas de diosas aparecieron físicamente para hacer ofrendas y así sucesivamente. Una nube de ofrendas de seres humanos sensibles y dioses lo llenó todo de una manera inexpresable. Y así,
El señor del Dharma Gampopa, uno de los más grandes maestros y manifestación de Buda, decididamente apareció en el momento preciso y en el lugar preciso para establecer de manera completa las enseñanzas del Buda. Incluso aunque las enseñanzas del Buda han sido introducidas todo el tiempo al Tíbet, han prosperado en algunas partes de Tíbet. Él fue el que hizo que las enseñanzas estallaran como el sol naciente. Porque de él, toda enseñanza del Sutra y Tantra puede ser practicada por una persona sin contradicción. Muchas historias de la vida de Gampopa del Señor del Dharma han sido escritas por grandes maestros de grandes estudiantes. Esto es solo una gota en este océano de historia de vida.